Bueno, hola chicos, hoy vamos a ver de la unidad 2 del programa, el punto 2, incorporación de bienes de uso, concepto, documentación respaldatoria, reparaciones y mejoras, reposiciones y renovaciones. Y vamos a dejar para otro video las amortizaciones o depreciaciones. Bien, ¿a qué denominamos bienes de uso? Bienes de uso es un rubro que abarca todos aquellos bienes que nosotros compramos para poder realizar el objetivo de la empresa y el objeto de la empresa, o sea, la actividad de la empresa. La característica principal es que yo los adquiero, pero no para venderlos, sino para usarlos en pos de ese objetivo. Pero además tiene que cumplir con la característica de tener una vida útil superior a un año. ¿A qué le denominamos vida útil? Es el tiempo que dura en mi poder y funcionando. Entonces, ¿por qué se hace esa aclaración? Porque yo podría considerar que compro lapiceras o papeles para usarlos, no para venderlos, pero los consideraría bienes de uso. Y no es el caso porque no duran más de un año, ¿sí? La característica para que yo considere algo bien de uso es que su vida útil, su uso, abarque más de un año. ¿Qué ejemplos forman parte de este rubro? Inmuebles, muebles y útiles, instalaciones, rodados, las obras en curso o los bienes en construcción se consideran bienes de uso. ¿Cuál es la documentación respaldatoria que yo tengo que tener en cuenta a la hora de la registración? Cuando vimos aportes de capital, teníamos que la documentación respaldatoria por excelencia era el contrato social. Acá, en este caso, vamos a la documentación comercial común. Yo arranco pidiendo un presupuesto o no, y de la empresa sale la orden de compra. La empresa que me va a vender ese bien recibe esa orden de compra, me manda el bien con un remito, llega el bien a la fábrica o a la empresa, firmo el original del remito prestando conformidad, vuelve el remito y eso genera la factura. Viene la factura y si la factura después tiene algún inconveniente, se soluciona con una nota de débito o una nota de crédito. Y por último, que yo no lo anoté ahí, estaría el recibo que determina que lo pagué, que fue abonado. ¿Cuál va a ser el costo de incorporación? ¿Qué precio tengo que utilizar yo para registrar la incorporación de ese bien a mi patrimonio? Tengo que tener en cuenta la definición de evaluación al costo, que dice que de no haber otro método mejor, tengo que usar el precio de compra más los gastos necesarios para tener ese bien en mi poder y funcionando, ¿sí? Entonces, no voy a considerar como costo solamente lo que me cobró mi proveedor, sino todos aquellos gastos que tuve que incurrir para poder tener ese bien conmigo. ¿A qué me refiero con otros gastos? A un flete, a costos de instalación, a materias primas para ponerlo a punto. Entonces, es muy importante que entiendan esto, que el precio de incorporación de un bien de uso es el costo más todos los gastos que tuve que hacer para tenerlo en mi poder y funcionando. Si yo el gasto podía evitarlo, no lo considero costo, pero si yo no podía evitar ese gasto para poder tener el bien, es un costo. ¿Cómo voy a pagar? Los bienes de uso son de alto costo, se suelen pagar no en efectivo, se puede pagar en efectivo, pero puede tener problemas con AFIP porque AFIP no quiere que se use efectivo. Puede desconocer la factura y me quita el crédito fiscal. Se puede pagar con cheques propios o transferencias bancarias, se puede pagar con una financiación a corto o largo plazo, esa financiación se puede documentar o no respaldándola, o se puede poner una financiación con garantía o sin garantía, las garantías pueden ser prendarias o hipotecarias. Hablamos de prenda cuando hablamos de bienes muebles, ¿sí? Un auto u otra cosa que se mueve, o de garantías hipotecarias cuando estamos hablando de inmuebles. También puede ser esa financiación con intereses vencidos o adelantados. Es tema de esta unidad el tema de la financiación, pero no la vamos a ver ahora. Voy a dedicar una clase presencial con ustedes, presencial no, por Zoom, para explicarles bien, porque acá entra a jugar mucho el devengamiento y ese principio lo tienen medio olvidado. Bueno, seguimos. Acá tengo un ejemplo, les recuerdo que este PowerPoint está subido a la plataforma. Acá tenemos un ejemplo de lo que les acabo de explicar para que lo puedan terminar de entender. Vamos a suponer que yo compro el 5 de mayo un terreno para construir un galpón. El precio de compra fue 50.000, ese sería mi proveedor o el dueño, y lo abonamos en efectivo. A su vez intervino un martillero que nos cobró el 3% de esos 50.000
¿sí? 1.500 pesos de comisión. Sin él no hubiese podido comprar el terreno porque fue que a la inmobiliaria de esa persona y me enteré que lo vendían. Le abonamos con un cheque que teníamos en cartera esa plata. Después tuvo que intervenir un agrimensor que corroboró las medidas y eso le permitió, nos cobró 400 pesos y eso le permitió al escribano poder hacer la escritura y todo lo que correspondía, pero al escribano no le pagamos, ¿sí? Nos cobró 5.000 pesos, pero todavía se los debemos. Después, el 15 de junio, tomamos posesión y lo alambramos a un costo de 3.000 pesos en efectivo. Ahí tenemos que analizar si el alambrado es un costo necesario o no. Y también abonamos en efectivo 1.000 pesos por desmalizar y limpiar. También hay que analizar si eso es un costo o no. Me pide que registre las operaciones y que comente qué documentación tendríamos. Por otro lado, me dice qué pasaría si solicito un préstamo a 6 meses con un interés del 12% anual adelantado y que después pruebe cómo sería registrarlo con interés vencido. Esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar específicamente para una clase de Zoom con pizarrón y todo. Bien, ¿cómo registramos esto? Fíjense que el inmueble yo puse 56.900. ¿Qué es eso? Es el costo 50.000 más todo lo que tuve que gastar y no pude evitar para tenerlo conmigo. ¿Qué fue? Además de los 50.000 pesos al dueño, tuve que darle al señor de la inmobiliaria 1.500 pesos con un cheque. Le pagué con un cheque propio del banco 400 al agrimensor y le debo honorarios a pagar, pasivo, a la escribana 5. Total de costo 56.900. Si no hago eso, no entendí la definición de costo. ¿Qué me pasa en los parciales? Ponen inmuebles 50.000 y después ponen gasto de escribanía, gasto de agrimensor. ¿Cómo? La cuenta gastos es una cuenta de resultado negativo y va al cuadro de resultados. Y yo necesito que todo esto que gasté vaya al costo del inmueble, ¿sí? Bien. Después tenemos que registrar que gastamos en instalar el alambrado. El alambrado en sí mismo es otro bien de uso, por lo tanto lo denominamos instalaciones. Entonces, activo que aumenta, instalaciones 3.000 a caja 3.000. Y por último, el desmalezamiento no era necesario para yo tener el bien conmigo. Lo hice para que quede mejor, pero lo voy a tener que hacer a cada rato porque los yuyos crecen de nuevo. Por lo tanto, lo mando a una cuenta de gasto que se denomina mantenimiento y reparación por 1.000 pesos al debe a caja 1.000. Bien. Salteo los de intereses, se los dejo ahí picando. Y les cuento que qué pasaría si yo traigo una máquina de Estados Unidos, cómo debería registrar eso, porque no llega de un día para el otro, ¿sí? Tiene que subirla a un barco, llegar a Argentina o a un avión, más vale un barco por el peso, en un container, pasar por la aduana y tengo un montón de gastos. Los gastos del barco, los gastos de pasar por la aduana, el despachante de aduana, subirlo a otro camión, traerlo hasta la empresa, instalarlo, ponerlo a punto, materias primas, ingenieros, bueno, todo eso forma parte del costo de esa máquina. Y como no es en un periodo corto, a veces puede tardar varios meses y en ese interín puede estar cerrando el ejercicio de la empresa, yo no puedo llamar la maquinaria, aunque sea mía, porque no la puedo comparar con las máquinas que sí ya tengo funcionando en la empresa. Entonces, también tengo que tener en cuenta cuál fue el pacto en el momento de la compra con respecto a si fue FOB, SIF, ¿sí? Esas son cláusulas de importación. Si yo lo compré con el sistema FOB, que significa libre de gastos a bordo, y la máquina es mía en el momento que aterriza el container en la plataforma del barco, yo tengo una máquina subida a un barco desarmada en Estados Unidos que tiene que atravesar el huracán fulanito, sultanito, llegar acá, después subirse un camión y llegar a la empresa. Le puede pasar cualquier cosa a la máquina. Entonces, voy a usar una cuenta específica, maquinaria en tránsito, para ir acumulando todos esos costos hasta que llegue a la empresa y ahí le cambio el nombre y la llamo maquinaria, cuando ya está lista y funcionando como las otras. ¿Entienden? Entonces, les leo lo que dice acá. En el caso de adquirir un bien de uso que por circunstancias especiales tarde en llegar a la empresa, debemos registrarlo en una cuenta que refleje tal circunstancia. En ella iremos cargando los distintos gastos que demanden su traslado hasta la empresa. Y de esa manera llevo un control y puedo terminar con el costo correcto de la máquina. Y eso lo quería discutir en clase, ¿sí? Acá hay un ejercicio con todas las distintas fechas, lo que va pasando, y acá vamos viendo cómo lo vamos considerando maquinaria en tránsito, después cuando está en aduana, cuando sale de la aduana la llamamos maquinaria en instalación, y después que está instalada, recién ahí se llama maquinaria. Pero eso se los voy a explicar en persona. Lo que quería llegar a explicarles ahora era otro detalle que puede pasar con los bienes de uso, es que se rompan, o que yo
les haga agregados. Entonces hay que distinguir cuál va a ser el tratamiento contable de una cosa o la otra. Cuando yo estoy frente a un arreglo porque el bien se rompió y es simplemente para que siga funcionando, estamos frente a una reparación y sería un gasto. Cuando yo estoy frente a lo que denominamos un agregado, por ejemplo, hago un garage o un galpón más al terreno que ya tengo, estamos frente a una mejora y tiene un tratamiento distinto, eso es un activo. Entonces, tenemos que ver que la diferencia entre reparación y mejora es que las reparaciones o mantenimientos son gastos, pérdidas, ¿sí? Se usan cuenta de resultado, y que las mejoras son activos, ¿sí? Es más valor al bien, y para diferenciarlas tienen que cumplir un requisito. Para que considere una mejora como tal, tiene que aumentar la vida del bien, la vida útil del bien, o sea, el tiempo que yo lo voy a poder seguir usando, o el valor del bien. En cambio, las reparaciones solo lo arreglan. Vayamos a la definición que les subí. Las reparaciones son arreglos que se practican a un bien de uso para mantener su capacidad operativa. Ejemplo, cambiar una pieza o un sistema operativo en una computadora. Del Windows 7 le puse el Windows 10. ¿Sí? Yo tuve que hacer un gasto cambiando En realidad, eso no, estoy equivocándome, porque comprar un programa que hay que pagar las licencias es un activo. Me refiero más vale a que por ahí le cambié un disco, el disco de la máquina por uno de capacidad mayor, ¿sí? Entonces, simplemente la mejoré, pero no es un más activo, ¿sí? Le hice un arreglo para que funcionara mejor, porque todos los programas nuevos no se los bancaría. Le aumenté la memoria, por decir así. Bueno, me metí en un brete porque de computadora no entiendo nada, así que no sé. Cuestión es, si es un programa, es un activo. Y si es repararle algo para que siga funcionando, cambiarle el teclado, lo que fuese, eso sería un gasto. Bueno, se consideran gastos. Por ejemplo, le cambio la correa al auto, eso me gusta más. Le cambié el aceite, le cambié las ruedas porque se gastaron. Todo eso es un gasto. Se consideran gastos y van al cuadro de resultados, que todavía no vimos qué es, pero ya vamos a llegar. En cambio, la mejora se produce cuando se dan una de las siguientes causas. Aumenta la capacidad productiva o la vida útil del bien, o aumenta su valor. Y ahí se considera un activo. Y ahí les pongo un ejemplo para ser contundente y no haberlos mareado con lo que dije antes de la computadora. Ejemplo, cambiamos el vidrio de la recepción que se rompió, pagamos 500 pesos en efectivo. O el otro ejemplo es, colocamos un equipo de gas en el auto del gerente, aumentando su valor 5.000 pesos en efectivo. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, se rompió el vidrio, la casa sigue igual, si no lo cambio nos vamos a morir de frío y vamos a quedar como unos sucios, unos desechos, pero podíamos seguir trabajando igual. Por lo tanto, es simplemente una reparación, es un gasto, volver a poner el vidrio. Ahora, ponerle el equipo de gas al auto del gerente le aumenta el valor, dada la circunstancia de lo que aumenta la nafta, que el gas es más económico. ¿Cómo se registraría? El gasto del vidrio, mantenimiento y reparación a caja, 500 pesos. Mantenimiento y reparación es una cuenta de pérdida, se debita siempre. Y la salida del dinero que lo abonó. Por otro lado, el tema del equipo de gas lo vamos a llamar mejora rodado. Esta cuenta es de activo, 5.000, a caja 5.000. Y después esta cuenta la podemos cancelar contra el rodado mismo, 5.000, porque le aumentó el valor, ¿sí? ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué no pongo directamente rodado acá a caja? Porque me interesa dejar asentado que se hizo una mejora, porque probablemente pueda decidir que esa mejora amortizarla en distinto momento que el auto, ¿sí? Cuando veamos la clase que viene, amortizaciones, van a terminar de entender por qué lo abrí. Y ahí es la clase que viene. Así que hasta acá lo que es incorporación de bienes de uso y la característica especial. ¿Qué es lo que me importa que entiendan? Que los bienes de uso valen no solo lo que dice la factura, sino todas las otras facturas que voy a tener por los gastos que tuve que erogar para poder tener ese bien conmigo. ¿Sí? Bien, hasta acá.